Buenas, mi nombre es Jesús Santana, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Arturo Michelena y mi compañero Wilfred Robert Titz y yo vamos a hacer una exposición sobre lo que son los símbolos y diagramas para la materia instrumentación industrial, ¿no? Entonces vamos a estudiar todo lo que son los símbolos, los diagramas, todo. O sea, podemos imaginarnos cuando nos hablan de símbolos nos referimos a dos cosas, ¿no? Que tiene dos relaciones para los diagramas. Viene dada esta relación con dos enfoques. Estos son la representación en sí de un instrumento y la otra es la representación de la forma en que estos instrumentos se pueden comunicar entre sí. De manera que lo que vamos a ver es una presentación de los instrumentos que se utilizan en la industria, con el objeto de que podamos entender e interpretar como ingenieros la simbología de los diagramas que tienen que ver con control de procesos y con automatización industrial. Entonces, un símbolo ordinario para representar un instrumento es un círculo de aproximadamente 11.1 milímetros de diámetro que contiene líneas, letras y números que identifican la localización del instrumento, su función en el proceso y especifica si el instrumento es utilizado para indicar, registrar o controlar una variable. Entonces, la simbología más sencilla de representar un instrumento es con un círculo. Este círculo dentro tiene unos caracteres alfanuméricos. Para este caso tenemos un PIC y un número 10. Es un código alfanumérico. Este círculo está normado. Debe tener un diámetro de 11.1 milímetros. Y bueno, como podemos ver, contiene letras y tiene números. ¿Qué significan esas letras y esos números? Eso depende de la nomenclatura que se utiliza, el orden en el que se coloquen. Las letras nos van a identificar la función propiamente del instrumento. ¿Qué es lo que hace ese instrumento? Indica, registra, transmite. Y por supuesto, también nos indica qué variable es la que estamos midiendo. Y bueno, también tenemos en esta parte tenemos un instrumento de control que es una válvula de presión, de tal forma que podemos leer que es una representación de una válvula de representación, la cual es alimentada por aire. Tenemos acá los símbolos estándar. A modo de resumen, un resumen concreto para representar los instrumentos. Si yo tengo un círculo vacío, con este círculo representamos un instrumento montado localmente en campo, en un sitio específico del proceso. Esto lo llamamos los instrumentos de campo. Si ese círculo está atravesado en su diámetro por una línea discontinua, eso quiere decir que es un instrumento que está montado en un panel o consola de instrumentos, pero que es un instrumento que no es accesible al operador. Dice ordenador, pero en realidad es operador, no es accesible para el operador. ¿En qué caso voy a tener instrumentos yo que no son accesibles para operador o el ingeniero de planta o el instrumentista? Vamos a utilizar un ejemplo, un transmisor de presión. Un transmisor de presión, para que pueda funcionar, debe de tener tanto la presión como la humedad del sistema en unos parámetros estándar establecidos, pues. Fuera de estos parámetros, pues la señal que transmite no es correcta, es errada, una señal errada, una señal equivocada. En el caso del mantenimiento,
a este transmisor o calibrarlo, debemos ir a estos instrumentos auxiliares que van a estar detrás del panel para ver si esos parámetros están bien, si son los correctos, ¿no? Luego tenemos un círculo con una línea recta continua en el centro. Eso quiere decir que este instrumento está montado en un tablero o panel de instrumentos y que es accesible a cualquier usuario o a cualquier operador, al ingeniero de planta. Por el contrario, si ese círculo tiene dos líneas en el diámetro, eso quiere decir que es un instrumento que está montado también en un tablero, en un panel, o sea, es un instrumento auxiliar también, pero es un instrumento accesible también al operador, a diferencia del anterior, que era un instrumento que no es accesible al operador. Este círculo con dos rayas continuas en el centro es un instrumento auxiliar accesible al operador. Por último, tenemos una serie de círculos que se utilizan para representar a un instrumento que mide dos variables o a un instrumento que mide una variable con más de una función. Por ejemplo, si tenemos un instrumento que es un indicador y a la vez registrador, podemos representarlo de esa manera. O también podemos representarlo de otra forma, como lo vamos a ver pues, más adelante. Hay que tener claro ciertas características de los símbolos para lo que son el control de procesos, ¿no? Estos son que el círculo se emplea para instrumentos autónomos. Un círculo encerrado por un cuadrado significa un instrumento que tiene desplegado o control compartido. Un hexágono denota funciones de computadora. Un cuadrado con un rombo interno identifica controladores lógicos programables. Un instrumento multifunción deberá simbolizarse por tantos círculos como variables de medida, salida y o funciones tenga. Y bueno, tenemos acá otros instrumentos para otros ejemplos. Entonces, tenemos un instrumento, este símbolo representa un círculo con una raya en el centro. Es un círculo como el que vimos anteriormente en la diapositiva pasada, con un diámetro continuo en el centro, ¿no? Pero está encerrado en un cuadrado. Esto quiere decir que es un instrumento que está montado en un tablero, que es normalmente accesible al operador, pero que es un display compartido. Este otro, de la misma manera, es igual, pero es uno que está montado en campo, de manera local. Y bueno, el último es uno que está en una ubicación auxiliar. Y si es una función de computadora, pues va a ser un hexágono. Con la línea en el centro indica que es de campo. Sin el hexágono vacío, indica que está montado en un panel. Y un hexágono con dos líneas continuas en el centro indica que es una función auxiliar. Entonces, cuando vemos los rectángulos, los cuadrados con rombos dentro, hacen referencia a controladores lógicos programables. Bueno, esta ha sido mi exposición y los dejaré con la parte de diagramas que la va a exponer mi compañero Wilfred Robertis. Usualmente, para mostrar un proceso, se usa un conjunto de diagramas, en los cuales tenemos el DTI, que es el diagrama de tuberías e instrumentación, que es el diagrama general, y para especificar los detalles se utilizan diagramas de ubicación, diagramas de lazos, diagramas de instalación. El DTI es la base de cualquier diseño de proceso y consiste en un diagrama que puede medir más de 12 metros. En este tipo de diagramas se representa todo tipo de instrumentos, como son indicadores, registradores, controladores que van a medir las variables en todos los equipos, como recipientes, bombas, separadores, compresores, entre otros. Las líneas en un DTI representan la tubería que se requiere para operar el proceso y a la vez un diagrama de rutas, porque indica los caminos que toman los diferentes fluidos del proceso. También se indican las dimensiones de los tubos y las condiciones de operación de bombas, compresores y demás equipos relacionados.
Los diagramas de lazos permiten verificar los rangos y tipos de instrumentos con que cuenta cada lazo, pudiendo corroborar si los equipos están adecuadamente posicionados y calibrados. De esta manera se podrá evitar errores del proceso por equipos mal calibrados o mal instalados. Podemos ver un ejemplo del mismo en la siguiente imagen, que es un diagrama de lazo de control de una fuente TPCT. El diagrama de ubicación muestra con detalle la posición de la instrumentación y equipo instalado en el proceso. Es especialmente útil para la persona que instala el equipo y también para el mecánico o técnico que no está familiarizado con el área. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, todos los instrumentos y equipos están representados por círculos y abajo la especificación de la altura en metros de cada uno. El diagrama de instalación especifica el tipo de conexión mecánica requerida para instalar los instrumentos. Define también los tamaños, tipos de conexiones, tipos de roscados y la clase de material con el que deben estar fabricados. El diagrama es altamente útil para el personal mecánico encargado de la instalación y el alambrado, debiéndose seguir las especificaciones marcadas en los diagramas para el correcto funcionamiento del equipo y del proceso. Por último, el diagrama de alambrado nos muestra detalladamente todas las conexiones entre los instrumentos de campo y los del tablero. Estas conexiones deben ser cuidadosamente identificadas para evitar que se cometa el error de conectarlas equivocadamente. Normalmente todos los alambres se conectan en una tira terminal y no deben haber alambres conectados directamente entre un instrumento y otro. Al tenerlos conectados e identificados en una tira terminal, permite poder desconectar cualquier cable sin alterar la señal de los demás, como podemos observar en el siguiente ejemplo de la imagen del diagrama de alambrado de una fuente TCP Training. Algunas de las claves importantes para poder realizar un diagrama de alambrado adecuado son las siguientes. Hacer un diagrama con el menor número posible de líneas. En el cableado, las tiras terminales, así como alambres, deberán estar identificados en los alambres. La identificación será en ambos extremos de cada alambre. En los instrumentos, la identificación puede ser dividida en dos clasificaciones. Los instrumentos en el frente del panel, como son los registradores, controladores, identificadores, entre otros, se pueden identificar con un número. Y los de atrás del panel, como son los extractores de raíz cuadrada, interruptores de alarmas, se pueden identificar con una letra. Bueno, para terminar, daremos un breve resumen de lo que ha sido esta exposición. Un sistema de identificación de instrumentos podría incluir los siguientes componentes. 1. Etiqueta con números para definir la función en el proceso y la localización del instrumento. 2. Símbolos para identificar las señales de control de procesos neumáticas, hidráulicas, capilares, electrónicas, sónicas o radiactivas. 3. Símbolos para representar dispositivos de control primarios y finales que gobiernan el flujo, nivel, presión y temperatura. Se utilizan 4 tipos de dibujos en sistema de control de procesos. 1. El DTI, tubería e instrumentación, como la base de cualquier diseño de procesos. 2. Localización de esquemas para indicar la posición de los instrumentos y equipos instalados. 3. Esquemas de instalación para proporcionar detalles de partes y posiciones de los instrumentos. Y 4. Diagramas de lazos de control para la calibración y localización de fallas. Para terminar, dejaré 2 interrogantes para el resto de mis compañeros. La primera es, ¿cuál es la importancia de la interpretación de la simbología y los diagramas para el ingeniero electrónico dentro de la industria? Y la segunda vendría siendo, ¿por qué es necesaria un dominio pleno de esta interpretación para cualquier ingeniero que esté aplicando al área de automatización industrial o control de procesos? Muchas gracias y feliz día, tarde o noche.